Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 9 y versículo 22, donde dice: Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Nótese que dice, una cosa resta que yo diga. Esto puede significar, por otro lado, que todo es lo mismo. No importa si un hombre es justo o un hombre es malvado. Dios lo trata sustancialmente por igual. Él tiene una y la misma regla sobre el tema, y nada puede discutirse ciertamente sobre el carácter de un hombre a partir de los tratos divinos con él aquí. Note que este era el punto en disputa. Esta era también la porción que Job mantuvo, que Dios no trataba con las personas aquí en estricta conformidad con su carácter, sino que los justos y los malvados en este mundo estaban afligidos por igual. Sigue diciendo que al perfecto y al impío Él los consume. En otras palabras, Él no hace distinción entre ellos. Que Job tenía razón en esta porción principal no puede haber ninguna duda. Y la maravilla es que sus amigos no lo vieron todos. Pero sin embargo se requirió mucho tiempo en el curso de los acontecimientos y muchas observaciones también y discusión antes de que este importante punto quedara bien claro. Ya que con nuestro punto de vista completo sobre el estado de retribución en el mundo futuro, no podemos tener ninguna duda sobre el tema. Los juicios pesados y repentinos no necesariamente prueban que los que son cortados son especialmente culpables y la larga prosperidad no es tampoco evidencia de que un hombre sea santo. La calamidad por fuego e inundación o un barco de vapor o también la pestilencia no demuestran por otro lado la maldad inusual y eminente de los que sufren. Note lo que dice en el Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5, donde dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, antes sí, no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Nótese que aquellos que escapaban de tales calamidades deben de inferir que por necesidad son los objetos del favor divino. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Nótese que dice que si azote mata de repente, es decir, si la calamidad llega de una manera repentina e inesperada. El doctor Gore, siguiendo a Reichert, traduce esto cuando dice: si de repente mata al opresor, entendiendo por otro lado que la palabra flagelo significa un opresor o uno a quien Dios emplea como azote de las naciones. Pero esto es contrario a todas las versiones antiguas, ya que la palabra significa propiamente un látigo, es decir, un flagelo que podemos, por ejemplo, comparar con Job capítulo 5 y versículo 21, donde dice: Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Y luego, por otro lado, está la calamidad o aflicción enviada por Dios sobre los hombres.
Y note que tal es claramente el caso aquí, que estamos tratando. También dice que se ríe del sufrimiento de los inocentes, es decir, parece ignorar o estar satisfecho con sus pruebas. Él no se interpone para rescatarlos, ya que parece mirar con calma y sufre que se sientan abrumados con los demás. Esta es, por otro lado, una expresión poética, y no puede significar que Dios se burla de las pruebas de lo inocente o se burla de sus sufrimientos, ya que significa que parece no estar atento a ellos. Él permite que lo justo y lo malvado sean barridos juntos como si fuera, independientemente de su carácter. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: La tierra es entregada en mano de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde estás? Dice que la tierra es entregada en mano de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces, refiriéndose a los jueces justos, en antítesis que los impíos, en la primera cláusula paralela. Mientras que por otro lado el malvado opresor a menudo tiene la tierra en sus manos, los jueces justos son llevados a la ejecución. Los culpables tenían el rostro cubierto en preparación para la ejecución. Nótese lo que dice el libro de Esther, capítulo 7, versículo 8, donde dice: Después el rey volvió del huerto de palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? A proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Esto significa que él hace que los jueces justos cubran su rostro de dolor, como por ejemplo también David mucho tiempo después. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, donde dice: Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Jeremías, capítulo 14, versículo 4, dice: ¿Por qué se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país? Están confusos. Los labradores cubrieron sus cabezas. Así, el contraste entre el impío y el justo aquí responde al de Job, capítulo 9, versículo 22, donde dice: Una cosa recta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Por otro lado, el profesor Maurer explica y dice que la tierra está entregada en manos de gobernantes malvados. Ni los jueces cegados pueden dar sentencias justas. Él cubre los rostros de, es decir, ciega a sus jueces, de modo que no pueden distinguir el bien del mal. Una prueba adicional de la posición de Job es que las grandes calamidades no son prueba de una culpa especial. Cuando dice: si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Nótese que si Dios no es la causa de estas anomalías, entonces, ¿dónde se encuentra la causa y quién es él? Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Dice que sus días han sido más ligeros que un correo, es decir, que un mensajero corredor. La palabra se aplica con frecuencia a los corredores o mensajeros que llevaban órdenes reales en la antigüedad. Se aplica a los correos montados de los persas que llevaban los edictos reales a las provincias distantes. Por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 13, dice: Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes
y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. También se puede observar a la guardia personal y mensajeros reales de Saúl y de David. El primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 17, dice: Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues, sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. También la tasa común de viajar en el este es extremadamente lenta, ya que las caravanas se mueven poco más de 2 millas por hora. Sin embargo, se emplean mensajeros que van en dromedarios, a caballo o a pie, y que viajan con gran rapidez. Ladi comenta y dice que después de la derrota en Petebardit, ellos, los mensajeros en dromedarios, superaron con creces a los caballos más fugaces y trajeron las primeras noticias de la batalla en Belgrado. Se dice que los mensajeros en Belveria, que llevan despachos, correrán 150 millas en 24 horas, y se ha dicho que los mensajeros entre los salvajes estadounidenses correrían 120 millas en las 24 horas. En Egipto, note que es algo común que un árabe a pie acompañe a un jinete y se mantenga al día con el caballo cuando está a todo galope, y lo haga durante mucho tiempo sin fatiga aparente. Por otro lado, el significado de Job aquí es que su vida fue corta y que sus días pasaban rápidamente, no como la caravana lenta, sino como el mensajero más rápido. Job capítulo 7 versículo 6 dice: Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. También dice este versículo que huyeron y no vieron el bien. No, es como si dijera: no se me permite disfrutar de la felicidad. Mi vida es una vida de miseria. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice: Pasaron cuán naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Dice que pasaron cuán naves veloces, es decir, naves del deseo, esto es, los que se anhelan, están en el puerto de destino y alborotan todas las velas que pueden para ese fin. O como en el paráfrasis caldea, barcos cargados que se denominan pretiosis con cosas de valor, y por lo tanto se llaman barcos veloces, porque cuanto más valiosos son los efectos, más prisa se hace para regresar a casa para una venta más rápida. El hebreo también puede traducirse como barcos de recreo, que navegan más rápido que los barcos de carga. También nos dice este versículo como el águila que se apresura a la presa, es decir, que generalmente vuelan más rápido cuando tiene hambre y está a la vista de su presa. Por tanto, mira aquí qué rápido es el movimiento del tiempo, ya que está siempre sobre el vuelo, apresurándose a su periodo. Por tanto, qué poca necesidad tenemos de pasatiempos, qué gran necesidad de redimir el tiempo que se agota, corre tan rápido hacia la eternidad, y cuán vanos son los goces del tiempo de los que podemos ser privados, incluso mientras el tiempo continúa, ya que nuestro día puede ser más largo que nuestro sol, y cuando eso desaparece es como si nunca hubiera existido. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: Y si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Dice si yo olvidare mi queja, es decir, si resuelvo que dejaré de quejarme y seré más alegre, lo encuentro todo en vano.
ya que mis miedos y tristezas regresan y todo mi esfuerzo por ser alegre son ineficaces. También dice, dejaré de lado mi pesadez. La palabra traducida como mi pesadez aquí denota literalmente mi rostro, y la referencia es al semblante triste que él tenía. Por tanto, sí, debo dejar eso a un lado y esforzarme por ser alegre. Y también dice consolarme. La palabra reconfortante aquí en árabe significa ser brillante o brillar. Y aquí sería mejor representado por iluminar. Y todavía tenemos la misma expresión cuando le decimos a alguien que está triste y melancólico. Ilumina, ser alegre. El significado es que Job se esforzó él por parecer agradable y también alegre, pero fue completamente en vano, ya que sus penas presionaron fuertemente sobre él y pesaron sobre su espíritu a pesar de sí mismo, ya que lo entristecieron. Continuará con el versículo 28, donde dice, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Aquí se refiere a mis dolores y penas. Encuentro todo eso esfuerzos vanos, porque si mis dolores se suspenden por un poco de tiempo, sin embargo mis temores continuarán. También dice que no me tendrás por inocente. Por tanto, está percibiendo aquí claramente que el cambio de nota no tiene ningún propósito, porque tú, oh Dios, a quien Él hace apóstrofo, repentino como lo hace también, por ejemplo, en Job capítulo 9 y versículo 31, no limpiarás mi inocencia, quitando esas aflicciones que me hacen juzgar culpable de algún crimen de turba. Note que estas son palabras que proceden de una gran impaciencia y desesperación de alivio. Y voy concluyendo con esto. Debemos de tener presente que durante su aflicción, Job pronunció palabras que en circunstancias normales jamás, repito, jamás hubiera dicho. Por tanto, no se debe de condenar a Job por su lenguaje e impaciencia y también por ser irrespetuoso hasta que hayamos examinado cuidadosamente por completo nuestro propio corazón en tiempos de pruebas como las que Job soportó. Tampoco, por otro lado, no debemos de concluir con ligereza que Job fue peor que otros hombres, hasta que nos hayamos colocado en circunstancias similares y seamos capaces también de expresar mejores sentimientos que los que él tuvo. Job, en su primera respuesta a Elifaz, había comparado el paso de los días con la lanzadera del tejedor, capítulo 7, versículo 6. Y ahora los compara con un corredor que va entregando mensajes importantes con las lanchas de papiro que surcan veloces las aguas del Nilo, y como también las águilas que se lanzan veloces sobre su presa. Y note que puede parecer que estas palabras contradicen lo que había dicho cuando se quejó de que las horas se prolongaban demasiado durante sus horas de dolor, de día y de noche. Capítulo 7, versículos 2 al 4. Y sin embargo, las dos afirmaciones son verdaderas en su caso. En la medida en que el tiempo parecía transcurrir lentamente, Job sentía que su vida estaba llegando a su fin, sin ninguna esperanza de hallar alivio, ya que no era capaz de sonreír ni de pretender que no tenía problemas en su vida, ya que ciertamente su desgracia era demasiado real. Amigo y amiga oyente, para Job, el tiempo parecía transcurrir lentamente, ya que Job sentía que su vida estaba llegando a su fin sin ninguna esperanza de hallar alivio. Él no era capaz de sonreír ni de disimular que no tenía problemas en su vida, ya que su desgracia era demasiado real para eso. Nótese que Job sentía
que Dios lo tenía por culpable de algún error desconocido que él había cometido. Por tanto, describe gráficamente su situación cuando dice: «Aun cuando me lave con agua no seré limpio». Amigo y amiga oyente, el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 8 dice: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». La pureza de corazón, en el sentido que le dio Cristo, comprende mucho más que la pureza sexual, ya que incluye todos los rasgos del carácter deseable y excluye todos los indeseables. El hombre o la mujer de limpio corazón equivale a estar revestido con el manto de justicia de Cristo. Por tanto, mi amigo o mi amiga oyente, tú no puedes limpiarte a sí mismo de la suciedad de tu corazón que está afectada por el pecado, ya que solamente Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que puede realmente limpiar tu corazón de toda maldad. Por tanto, yo te animo ahora que tú hagas esta oración de fe conmigo para recibir a Cristo en tu corazón y para que Él perdone tus pecados y te arrepientas de ellos. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que soy una persona pecadora, que mi corazón no es limpio del todo. Por tanto, te pido perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales me arrepiento de todos ellos. Te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.